Muy buenos días, estimados compañeros, estimado ingeniero. El presente Focus Group lo vamos a hacer acerca de un tema muy importante en la sociedad, que es sobre la deserción de los jóvenes estudiantes a nivel secundario. Es un problema muy denso hoy en día, por lo cual tenemos a un grupo de profesionales que bajo el nombre de Saúl Aramayo, Sebastián Borjas, la señorita Katia, la señorita Anina y la señorita Mariluz y el joven Ángelo. Este grupo de profesionales van a debatir con nosotros acerca de esta temática muy importante, como mencioné anteriormente, dentro de la sociedad. Vamos a hacerle una serie de preguntas y a raíz de ello van a darnos sus opiniones. La primera pregunta para este focus group es: ¿cuáles creen que son las razones principales por las cuales los jóvenes abandonan sus estudios? Por favor, escuchemos las opiniones de nuestros expertos. Mi opinión mía es que los jóvenes de ahora dejan los estudios por falta de economía, falta de apoyo, por falta de interés hacia el estudio o porque también salieron embarazadas o se salieron de la casa. En ese punto de que por falta de economía, puede ser también por los problemas intrafamiliares que hay ahí, y por esa razón estaría afectando la manera de cómo conseguir sobrevivir y solventar todos los gastos de la casa y estudios de sus hijos. O también podría ser por las malas amistades que lo llevan a tomar malas decisiones. Continuando con las interrogantes, seguimos con la siguiente. ¿Creen que alguna vez estos jóvenes han recibido algún tipo de apoyo o asistencia para continuar con sus estudios? Escuchamos sus diferentes puntos de vista. En caso de aquí en Bolivia, no hay mucho apoyo en eso. Por ejemplo, lo que les incentiva más a los estudiantes a estudiar, especialmente a los padres a mandar a estudiar a sus hijos, son los desayunos del gobierno municipal que se les da. Así que por factor de economía de los padres, de no darle el desayuno o algún almuerzo, optan por inscribirlo en las escuelas públicas por ese desayuno. Puede ser también, como dijo mi compañero, que las escuelas públicas son más accesibles para los mismos estudiantes, ya que en algunos casos de algunos padres no tienen la suficiente economía para meterlos a una unidad educativa privada y optan como esa opción de meterlos a una universidad pública para que ellos así encaminen su camino y tengan más conocimiento. Y por último factor sería también el factor del transporte público. Algunas personas no le llega ese transporte cerca de su zona y bueno, puede ser que asistan varias veces por semana a la escuela porque están tomando muy en cuenta los gastos de su pasaje que tendría que hacer. Esta pregunta es de suma importancia y creo que es un problema que hoy en día lo estamos viendo. ¿Creen que alguna vez estos jóvenes en su debido momento recibieron algún tipo de orientación o apoyo para explorar opciones educativas y vocacionales durante su estadía en el colegio? Escuchamos sus puntos de opinión. En este sentido, yo creo que a los estudiantes, en el colegio obviamente, no se les muestra otro tipo de alternativa que no sea la educación tradicional. Siempre es netamente andar al colegio y saliendo de ahí te vas a la universidad. Y más que todo el sistema educativo que tenemos en este país, a todos les enseña lo mismo. No hay ese tipo de orientación de ver qué tipo de vocación tiene cada persona, como hay en países del primer mundo. Sí, en este caso sí existe, porque los estudiantes al terminar su ciclo escolar pasan a la universidad y la mayoría no tiene un conocimiento sobre el uso de una computadora, el uso de navegar por internet para tal investigación. Entonces, ese incentivo por parte de los padres de incentivarlos y de pagarles sus estudios en algún instituto, no, porque la mayoría muchos se está apoyando y confiando en que es suficiente el título universitario. Y bueno, eso todavía afecta a la universidad. Así como dicen mis compañeros, no todos recibimos la misma enseñanza. Depende de cada padre si quiere le ayuda
podemos dar diferentes apoyos y si no recibe, pues ahí nomás se queda. Se ha estado hablando que dentro de muchas empresas, ya sean pequeñas o grandes, este tema lo toman desde un punto de vista de discriminación al momento de que las personas no terminan sus estudios a nivel secundario. Ustedes como profesionales, ¿creen que efectivamente existe este tipo de discriminación, como dice? En esto de la discriminación que existe en el ambiente laboral, sí existe por parte de los superiores, y así como también de los supervisores, hacia sus trabajadores que están trabajando como personal. Lo están discriminando porque no tuvieron una oportunidad de estudiar. Pues puede ser que se estén aprovechando de su trabajo por alguna ignorancia involuntaria de los trabajadores por saber sus derechos. Y claro, cada empresa sabe perfectamente los derechos laborales, pero se aprovechan de que la mayoría de sus trabajadores no tienen conocimiento sobre eso. Y también se aprovechan porque no tienen los medios necesarios económicos porque el trabajador, porque cuando llega a tener cuando le llega a pasar una discriminación en su trabajo, van a saber que él no va a hacer nada, porque no tiene los medios necesarios para pagar por un abogado y luchar por sus derechos en un juicio. Así que sí, existe demasiado discriminación laboral. Y en este sentido, hablando específicamente de este tema, hay situaciones donde, por ejemplo, un trabajador no se preparó académicamente para un puesto de trabajo, pero sí tiene todas las condiciones, ya que la experiencia, algunos trabajan desde más jóvenes, los ha llevado a ser buenos en el trabajo sin necesidad de salud profesional. Pero en muchas empresas, por tomarlo como excusa y decir no te podemos dar un sueldo porque ejecutivo, por ejemplo, porque no tenés el título, es decir, le siguen pagando como obrero, pese a que tiene todas las capacidades y genera más, pero es más que todo una excusa el no tener el título. Sí, también más que todo, digamos, como en algunos casos, como por ejemplo aquí en Bolivia, en Santa Cruz, como que hay mucha gente que no tiene, no puede entrar a las empresas por el tema de que no tienen un título universitario o por motivo de que nadie entraba a un instituto. Y a veces los mismos trabajadores, cuando hacen la conferencia de prensa a los empleados, por ese punto de que no hayan tenido la oportunidad de entrar a un instituto o a una universidad, no leen ese empleo, pese a que a veces las mismas personas tienen la capacidad de poder hacer ese trabajo que optan por obtenerlo. Con la ronda de preguntas, hay una de suma importancia, la cual dice así: ¿están de acuerdo con que existe la discriminación hacia este tipo de personas dentro de los ambientes laborales por parte de sus superiores? Y el por qué. Quisiera escuchar la opinión de cada uno, por favor, acerca de este interrogante. Bueno, la persona, y así como todos nosotros aquí presentes, no estamos de acuerdo ante esa discriminación, pero muchos de los trabajadores puede ser que lo vean como nosotros aquí nos estamos preparando para llegar a ser unos futuros universitarios de acuerdo a nuestra carrera que estamos enlistando, pues puede ser que nos topemos en ciertos casos dentro de la empresa algún trabajador que haya cometido alguna falta y puede ser que nosotros suframos alguna denuncia, pero así como, bueno, todo profesional debe saber formular bien sus palabras para saber llamarle la atención a su personal de trabajo, también sea frente a un ejecutivo. Y pues no estamos de acuerdo y sí aconsejamos que tenemos que tener bien formuladas nuestras palabras para dar un mejor trato al personal.
Porque yo creo que primeramente uno tiene que recibir el sueldo de lo que genera. Si yo que genero muchos ingresos a la empresa, pese a no tener título, o sea, parte de los derechos humanos, recibir lo que genera. Listo. También es importante el punto que dijo mi compañero, de que nosotros nos estamos preparando como universitarios, y ya cuando tenemos el título también tenemos una responsabilidad. Cuando una empresa nos contrata, por así decirlo, nosotros tenemos la responsabilidad, y más que todo el título es el respaldo, es decir, que nosotros sabemos de nuestro trabajo. Pero, tomando el punto de hace rato, es una persona que no ha conseguido el título, pero sí ha conseguido el conocimiento a través de la experiencia, puede ganar lo mismo. Yo creo que no, porque muchas veces el que no tiene el título sabe más que el que tiene título, porque el que no tiene título entra y ahí va aprendiendo y tiene más conocimiento que el que va a entrar recién que con título. Yo considero que todos deberíamos tener el mismo trato, ya seamos profesionales o no. Igual no estoy de acuerdo porque más que mal, digamos, claro, cada vez que uno entra a la empresa, sí o sí va a tener equivocaciones, y siempre y cuando uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible y darle el mejor trato posible a la empresa para que no malinterprete, y así tratemos de ser mejor que nosotros mismos. ¿Cómo creen que alguna vez se llegaron a sentir sentimental y emocionalmente estos jóvenes después de haber desertado de sus estudios a nivel secundario? Escuchamos sus opiniones, por favor. Bueno, el estudiante, en este caso vamos a hablar sobre un estudiante hombre, se habrá sentido, yo creo, desmotivado, y peor aún si no ha recibido algunas palabras, algunos consejos de sus padres, porque tendrá que llevar también la carga, como ellos la llevan esa carga, en trabajar y conseguirse el salario para sustentar en la casa. Otro, ya si fuera algo muy comprensible, por ejemplo, en apoyar a su familia, en algún familiar que ha tenido algún accidente fatal y necesita que también él trabaje, yo creo que el estudiante lo va a comprender, pero si fuera otro caso, no, sentiría fatal. Según estudios demuestran que estos jóvenes se aíslan de la misma sociedad por el mismo hecho que se sienten inferiores al resto. Ustedes como profesionales, ¿creen que esto es verdaderamente cierto? ¿Es bueno, malo para ellos? ¿Cómo responderían a esta pregunta? Bueno, considero que estos jóvenes que han dejado de estudiar se aíslan no por vergüenza o por tal vez discriminación, se podría decir, de sus compañeros, de que lo juzguen de que no han podido continuar con sus estudios y se van a otro lugar ¿no? para no ser vistos por sus compañeros que ya están en la universidad o instituto, o se hacen personas antisociales. Terminando con la ronda de preguntas, la última y la más importante es, ustedes como profesionales, ¿qué medidas de apoyo brindarían para evitar este problema social y que los jóvenes no desierten de sus estudios a nivel secundario? Escuchamos sus diferentes opiniones. Mi opinión para las personas, los estudiantes del colegio, es que si dejan es por motivos económicos, como lo mencionamos antes. Entonces nosotros le ayudaríamos dándole una beca o pagándole el estudio completo o ayudándole, ya que sean los materiales, todas las cositas que van a, ¿cómo puedo decir? Que van a ayudar en todo el trayecto escolar que él lleve. Concuerdo con lo que dice la compañera. Pero a nivel empresarial, yo creo que es muy importante igual brindarle a los trabajadores una opción
alternativa. Con esto me refiero al tema de capacitación más dirigido a lo que es el área de trabajo. Que, por ejemplo, muchos dejan el estudio porque dicen que son, por ejemplo, malos para matemáticas y se sienten tontos, ignorantes, y ellos mismos se aíslan de la sociedad. Pero explotando el talento que cada uno tiene, se puede redirigir hacia un área específica del trabajo, donde ellos ya van a ser más útiles y nos generan más ingresos, obviamente. Claro, en mi caso, digamos, yo lo ayudaría más que todo, digamos, mentalmente, psicológicamente, y trataría de darle una opción, así como yo mis compañeros, una beca o ayudándole a pagar sus estudios, siempre y cuando me demuestre esa persona que sí tiene el interés de aprender y superarse a sí mismo para ayudarnos como empresa, para que así tengamos buenos resultados. Y así también la misma persona tenga la oportunidad de poder salir bachiller y así poder seguir sus estudios académicos, ya sea un instituto o salir de la universidad. En el caso de que cualquiera de nosotros llegara a algún puesto político muy alto, por ejemplo como al ser ministro de Educación, pues en vez de estar gastando los recursos algún pancito pinto o cosas así, me serviría ese gran dinero para poner algún instituto, en la que los estudiantes tengan sus estudios gratis y materiales gratis y estén muy bien equipados, porque tenemos ya que tener en cuenta en estos tiempos que no es suficiente el título universitario, necesitamos algún otro título, esas cositas, y por ejemplo capacitaciones, diplomados y alguna carrera técnica superior y media. Entonces, esto sería siempre de incentivo todo el año redondo para los pequeños y para los jóvenes estudiantes a nivel nacional. Gracias. Para finalizar con este hermoso tema del Focus Group, llegamos a la siguiente conclusión gracias a la respuesta de nuestros expertos. La deserción estudiantil en los colegiales a nivel secundario dentro de nuestro país es un problema muy grave, trayendo consigo varias consecuencias, entre ellas tanto a nivel psicológico, a nivel sentimental, entre otros, y el nivel social. Para ello, el gobierno debe comprometerse, la sociedad civil y también la misma comunidad educativa, abordando este tema a través de diferentes profesionales. Asimismo, es necesario garantizar que todos los jóvenes bolivianos tengan la igualdad, la oportunidad y sobre todo que puedan contribuir al futuro de este país. Muchas gracias y seguiremos en el siguiente Focus Group con un nuevo tema. Gracias. Los estudiantes que se quejan de que dejan mucha tarea, deben saber que el estudio en sí les prepara para hacer más fácil su futuro y no para sufrir. En otras palabras, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.